Grupo Parlamentario de Esquerra, señor Oliva, por favor. Gracias, presidente. Buenos días. Después de pasearse unas semanitas por la OPA, el Partido Popular vuelve a las andanadas con su tema estrella, de Juana Echaus. Los señores y señoras del Partido Popular vuelven a pedir a esta Cámara que vulneren la división de poderes para inmiscuirnos en los asuntos de la justicia y, además, asuntos zanjados, en expedientes cerrados. ¿Y de qué forma tan fea? Utilizando a las víctimas una vez más. El ministro de Interior ya explicó en su momento los motivos, tanto de salud como judiciales, por lo que respecta a la situación de privación de libertad de Juana Echaus. ¿Qué nos reclaman, pues? De Juana Echaus ya cumplió pena. Fue conforme al anterior Código Penal que establecía, y debiera de establecer en la actualidad, beneficios penitenciarios. En el caso que nos ocupa, hablamos de 20 años, sin salir apenas de las rejas, que es lo que suele ocurrir en casos de presos por terrorismo. ¿No es ello una cadena perpetua? Una vez cumplida la condena, según la legislación vigente del Código Penal de 1973, el pasado 12 de febrero, como ustedes dicen, fue condenado a 3 años de prisión por el Tribunal Supremo, después de un debate público motivado por la finalización de su condena. Ustedes citan los artículos 90 y 72 de la Ley General Penitenciaria relacionados con los beneficios penitenciarios en su exposición de motivos. ¿Qué beneficios penitenciarios se han concedido? Entendemos que ninguno. En el caso concreto, el juez de vigilancia penitenciaria concedió prisión atenuada después de haber pasado casi 2 años de prisión preventiva, debido a su estado de salud y incumplimiento del reglamento penitenciario. Le quedaba poco más de 1 año de condena. Había cumplido casi 2 años de prisión preventiva. Su estado de salud era débil. Repito, ¿qué beneficios penitenciarios encuentran ustedes ahí? Ante estas evidencias, les preguntamos, ¿qué política penitenciaria quieren ustedes en el caso de Juana Echaus? ¿Cadena perpetua? ¿Pena de muerte? No es que defendamos a de Juana Echaus, lo que defendemos es la legalidad. Justicia sí, pero venganza no. Debieran revisar su preciada Constitución y si no quieren revisarla, tengan claro y respeten lo que establece la legislación vigente, que les recuerdo, ustedes aprobaron. Pues que el tema de Juana Echaus es un pretexto. ¿Es que consideran el actual Código Penal y la Ley General Penitenciaria benevolente? Porque si es así, no pierdan más el tiempo. Entren en alguna propuesta legislativa en este sentido y no busquen excusas que enmascaran este propósito. Dedícanse a explicar su programa electoral y dejen atrás, ni que sea durante 2 semanas de campaña electoral, la crispación y la confrontación, las mentiras y las demagogias, a lo que nos tienen acostumbrados y, por qué no decirlos, cansados. No sean hipócritas y ustedes respeten el Estado de Derecho. Ese Estado que, según ustedes, está amenazado. Y empiecen por respetar la libertad de voto de los ciudadanos y las ciudadanas vascas. Porque déjenme que les haga un apunte, no solo a ustedes del Partido Popular, sino también a los del Partido Socialista. Qué curioso, ahora el rey y el presidente nos dan la razón a los de Esquerra Republicana. El escenario de Irlanda, al que ahora todos se apuntan a imitar, incluso los 2 máximos mandatarios españoles, cuando no hace ni 2 días criminalizaban a las fuerzas de izquierda independentistas, tanto vascas como catalanas, y a sus líderes, que los citábamos, no se consigue sin respetar la libertad y hacer pasos a favor de la paz. Esquerra siempre hemos demostrado nuestra solidaridad con la izquierda abertzale. El no acercamiento de presos, la aplicación fuera de medida de la ley antiterrorista y la legalización de fuerzas políticas, dejando huérfanos electorales a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, no son buenas sendas para abonar el diálogo y lograr la paz. Debates como los que se producen constantemente en esta Cámara, sobre ETA, de Juana Echaus, Batasuna, la legalización de ECAD, etc., no contribuyen para nada a llegar a este escenario, el de Irlanda. Si quieren, pueden. Si no están dispuestos, no comparen y no utilicen demagógicamente casos como el de Irlanda, que no son ni para bromear ni para utilizar electoralmente. Hay demasiado en juego. Muchas gracias. Gracias, señor Oliva.